Bien, Perfecto. Bueno, vamos a empezar porque es nuestra última clase y sí quisiera cubrir con ustedes lo máximo de material para que les ayude para preparar sus mensajes. sí, Recuerden que el enfoque que estamos siguiendo es ver la predicación como un proceso de comunicación, y en la ajá, comunicación hay tres elementos. Hay más, digamos que los más sencillos, básicos, son el emisor, el mensaje y el receptor. Y el que usemos un método retórico o una forma retórica significa que ponemos especial atención en el oyente para que podamos tener un mensaje que persuada, que convenza y que motive al que escucha. Eso sería la característica principal de la retórica: poner el enfoque, el foco en el oyente para que pueda el discurso convencerlo, la argumentación. Muy bien, en cuanto al mensaje, ¿qué es lo que estamos considerando? Recuerden que hay varias cosas que se hacen con el mensaje. Primero se hace un trabajo de análisis del texto bíblico, que aunque sea temático, como es el caso nuestro, vamos a siempre a echar mano de uno o varios textos. ¿Cuál es el trabajo que se hace con el texto? En primer lugar, se hace un análisis que también se llama exégesis. Y compartimos dos formas de trabajar con el texto. Una, que fue el análisis gramatical, para que poniendo atención en la gramática del texto podamos comprender el sentido del autor, lo que quiso decir el autor. Y también usamos las preguntas periodísticas que tienen el mismo objetivo: tratar de discernir cuál fue el propósito del autor cuando escribió el texto. ¿Cuál es el resultado final del análisis? Lo que esperamos obtener como resultado. Una, la respuesta a una pregunta sencilla: ¿cuál fue el propósito del autor? ¿Qué les quiso decir el autor a sus lectores originales? Lo que quiso decir el autor a sus lectores originales. El sentido del mensaje. Esto nos lleva a un resultado, vamos a decir, eh, del pasado. No tiene que ver con el presente. Cualquier análisis que se haga de ese texto en cualquier momento de la historia tendría el mismo resultado. Perdonen, porque estamos buscando comprender el sentido original del texto. Muy bien. ¿Qué sigue? Ya nos quedamos ahí la vez pasada. Lo que sigue es interpretar. Interpretar significa traer el texto a nuestro tiempo, a nuestro contexto, a nuestro lugar. Bueno, ahora voy a darles aquí la presentación de hoy para que donde nos quedamos la sesión pasada. Hoy vamos a seguirle. Entonces, hoy vamos a la interpretación del texto y al arreglo del mensaje. Recuerden, estaba explicando yo ahora que el resultado del análisis del texto es qué es lo que quiso decir el autor a los destinatarios originales. Y aquí empieza el proceso de interpretación. Es lo que se suele llamar el puente hermenéutico. Y el puente hermenéutico significa que yo voy a relacionar a la izquierda de la pantalla el mundo del texto con la derecha de la pantalla, que es el mundo de los oyentes. En esta distancia entre el mundo del texto y el mundo de los oyentes, pues en este caso es por lo menos más de 20 siglos, es un idioma distinto, griego y hebreo, al español, una cultura diferente, la cultura del mundo greco-romano antiguo, hebreo, al mundo de nuestro país, en nuestro contexto. Como ven, pues la distancia es enorme. Es para hacer un símil. No sé si ustedes han intentado alguna vez leer El Quijote de la Mancha
Hay algunas versiones en español más contemporáneo, pero en el español original de Miguel de Cervantes, cuando uno lo pretende leer, y aunque se escribió en español, fíjense, es muy difícil de entender. Hay muchas palabras, forma de construir la gramática, que hace muy compleja la comprensión del Quijote original al tiempo. Entonces imagínense el reto que hay con la Biblia. Tenemos una ventaja, que los traductores de la Biblia han hecho un esfuerzo por poner en el lenguaje más accesible a nosotros. Recuerden que la versión más fiel al original con la que contamos hoy es la versión Reina Valera 60, y todas las demás, la mayoría de las demás, serían más bien como paráfrasis, que son traducciones libres. Se le llama también traducciones dinámicas, que tratan de poner el lenguaje original en un español más comprensible, más contemporáneo. Así que ya las traducciones contemporáneas, como la nueva versión internacional, como la palabra, la nueva traducción viviente, como la palabra de Dios para todos, como la Biblia en lenguaje sencillo, la mayoría son paráfrasis, son versiones libres que tratan de enfocarse más en el oyente que en el lector original. Entonces vamos a establecer un puente hermenéutico del mundo del texto al mundo de los oyentes. Y para esta labor del puente hermenéutico vamos a tener por lo menos tres muy sencillas claves hermenéuticas. Primero, escuchen el texto. Deje que el texto hable, no le hagamos violencia para que diga lo que queramos nosotros que diga. Dos, nuestra clave de interpretación como cristianos evangélicos es Cristo. Siempre que vamos a un texto del Antiguo Testamento, lo leemos a la luz de Cristo y lo interpretamos a la luz de Cristo. Porque en él, como bien recuerdan que así lo dice también el Evangelio, en él se han cumplido la ley y los profetas. Todo lo dicho antes viene a tener cumplimiento en Cristo. Y tercero, la cultura del oyente, o sea, de nosotros, los que escuchamos el texto, no determina el texto. O sea, mi cultura no se impone al texto. La interpretación consiste en que el que escucha comprenda el significado del texto, pero no se puede hacer violencia al texto para que diga lo que el oyente quiere que el texto diga. Es una labor muy bonita que se hace en el trabajo de interpretación. Nosotros generalmente en nuestra cultura es mucho más visual. Leemos la Biblia. Los hebreos pasaron muchos siglos antes de que pusiesen la Biblia por escrito, y generalmente se usaba el oído. ¿Recuerdan ustedes el Deuteronomio? A los papás les decían, habla con tus hijos de este libro, y repíteselos cuando vayan de camino, al entrar, al salir. Entonces es muy saludable que cuando ustedes están empezando a trabajar con su texto bíblico, es muy saludable que escuchen primero el texto. Y tenemos hoy, afortunadamente, muchas ayudas para escuchar el texto bíblico leído. Yo uso bastante en YouTube. Entren ustedes a YouTube, en el buscador de YouTube ponen su pasaje, por ejemplo, el que sea, Juan 8, por decir algo, ¿no? Pongo Juan 8 en el buscador de YouTube, pero le agrego la palabra, la frase Biblia dramatizada. Entonces, me va a dar opciones en donde el texto bíblico es leído en voz alta, pero con una cierta dramatización. O sea, la voz puede ser de un hombre, de una mujer, con énfasis, con ruido de ambiente. Entonces, es muy bonito porque nos permite abusar el oído. Entonces, les aconsejo que una vez que tengan su texto bíblico escogido, escúchenlo. No lo lean, sino escuchen para que su oído también se habitúe a escuchar la palabra y a escuchar lo que el Señor nos dice en su palabra. Y después, pues ya pueden leerlo y como no manejan ustedes los idiomas originales, les recomiendo que lean el texto en muchas versiones distintas. Recuerden que en YouTube ya les compartí la vez pasada
la página, déjenme volverlo a hacer para que sea un poco más claro. Esta es la página de la página de la Biblia. Recuerden que ese es el nombre de la... Déjenme quitar. Bueno, ahorita se quita solo. Esta es la página que se busca. Y aquí está el texto bíblico que podemos escuchar. Por ejemplo, pongamos Juan 8. Y si quiero leer, aquí mismo, si ustedes ven en la pantalla, hay como dos columnas. Si yo le pico aquí, me va a poner pasajes, el mismo pasaje, en versiones distintas. Entonces le pico y me pone la Reina Valera, está a la izquierda, luego me pone la Nueva Internacional, y si le vuelvo a picar, me pone La Dios habla hoy, y si le vuelvo a picar, me pone, bueno, aquí ya me dice que si quiero que me ponga otra, que pague. Vamos a ignorarlo. Entonces tenemos 4 versiones. Pero haciendo de La traducción del lenguaje actual. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4 versiones distintas del mismo pasaje. Yo puedo leerlo con calma y ver las diferencias que hay de traducción a otra. ¿Cuál es el objetivo? Que comprenda a lo mejor lo que dice este texto. Entonces, acuérdense que este es en Internet, esta es la página, ¿no? Este se llama la página que pueden buscar. A lo mejor ya la conocen porque es muy famosa, pero en caso de que no, pues se las comparto. Y si yo entro a YouTube, entonces, creo que también se los enseñé la semana pasada. Si yo entro a YouTube y pongo en el buscador, pongo otra vez Juan 8, pero pongo lectura dramatizada, me da esta versión. Aquí siempre me pone la publicidad de los mormones, que es lo primero que aparece. Como pagan, en cualquier búsqueda religiosa aparecen los mormones primero. Y al segundo, aquí está, miren, Biblia dramatizada. Déjenme ponerles el audio bien, para que escuchen bien. Les voy a poner el audio bien. Ahora sí. Dejen que pase el comercial. Ahora sí. El Evangelio según Juan, capítulo 8. Jesús regresó al monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley... Ok, creo que para que lo vean es suficiente, ¿no? Para que vean de qué se trata. Si ustedes, por ejemplo, están ocupados, no disponen de todo el tiempo que quisieran para estudiar, pues pongan el teléfono y pónganse los audífonos y ponen la lectura del texto bíblico y también lo pueden ir escuchando. También está la Biblia dramatizada, también está en Spotify. En Spotify, entran a Spotify, buscan Biblia dramatizada y va a aparecer el podcast y todos los pasajes que quieran buscar. Entonces, si quieren poner el teléfono, van a caminar, van a correr, se transportan en el coche, andan en la calle y quieren ir escuchando el texto bíblico que les toca, se aprovecha muy bien el tiempo, aunque digo, no es la mejor porque no hay la tranquilidad para hacerlo, pero pueden aprovechar para ir escuchando. Bueno, entonces esas son ayudas para su labor de trabajar con la interpretación. Entonces seguimos adelante. Déjeme quitar una cosa. Ahora sí. Ok. Entonces, tres cositas como consejos prácticos para la interpretación. Dejen que el texto hable, que él les diga el sentido del mensaje. Siempre vean el pasaje a la luz de Cristo. Nuestra interpretación es siempre cristocéntrica, cristológica, y nuestra cultura no debe determinar al texto, sino sí debemos buscar comprender lo que dice el texto en nuestra propia realidad. ¿Cuál es el resultado de la labor de interpretación, del trabajo hermenéutico? ¿Cuál es el mensaje que voy a comunicar en una sola frase? Recuerden que hay 2 etapas de una sola frase. La primera etapa es cuando yo termino la exégesis. Resume lo que el texto dice. Pero en ese momento ya es una segunda etapa.
y es un resumen de lo que yo voy a decir a mis oyentes, ya después de haber hecho la labor de interpretación al contexto actual. También puede responderse la pregunta, ¿qué le dice Dios a quien me escucha? Recuerden que eso es un elemento fundamental. La Biblia es la palabra de Dios. Finalmente el que habla es el Señor. Mi labor es simplemente transmitir, ser un heraldo, ser un comunicador, ser un instrumento para que yo dé a conocer el mensaje que Dios tiene para los que me escuchan. Es como decir, hermanos queridos, Dios en su palabra te dice esto. Ese es el mensaje. Es la frase fuerza, la idea fuerza. Dios en su palabra te dice esto. Generalmente, para hacerlo más aplicable, ya vamos a ir un poco más a la aplicación del mensaje. El mensaje puede traducirse en tres grandes ideas o apartados, o mejor dicho, tres grandes formas de aplicarlo. Un texto bíblico puede darme una verdad que comunicar. Si es una verdad, yo tengo que creerla. Es un valor que yo debo de asumir en mi vida. Por ejemplo, yo prediqué ayer dos valores, el valor de la verdad y el valor de la justicia. No prediqué una verdad, aunque hablé de la verdad, mi tema no fue doctrinal, sino fue más bien en términos de un valor que hay que practicar, el valor de la verdad y el valor de la justicia. También podría ser un principio. Un principio se desprende de un valor y tiene que ver con una práctica concreta que hay que realizar. Por ejemplo, un mensaje sobre misiones podría tener como final un principio. Seamos todos misioneros en donde Dios nos ha colocado. ¿Cuál es el principio práctico? Tú eres un misionero donde el Señor te ha colocado. No tienes que involucrarte en una organización misionera, no tienes que irte de viaje a un país lejano, no tienes que dejar tu escuela, tu trabajo, no. Ahí donde estás, tú eres un misionero. Es un principio práctico. Es también el resultado de mi trabajo de interpretación. Muy bien, hasta aquí la parte de trabajo con el texto. Ya se quedó el texto a un ladito, ya lo analicé, ya lo trabajé, ya lo interpreté, ya llegué a mi idea fundamental, mi idea fuerza. Ahora sí, voy a organizar mi material para mi presentación, para mi discurso, para mi sermón, para mi mensaje. ¿Cómo organizo mi material? Aquí es muy importante sacar la tijera. Muy importante sacar la tijera. Uno, en el tiempo de su trabajo con el texto, toma muchas notas, tiene muchas ideas. Si consultan libros, pues se les ocurren cosas. Si consultan sermones en audio o en video del mismo tema, va a haber muchísimas cosas que se les ocurran. En fin, va a haber muchísimas cosas que anotar, apuntes, y se van a llenar de información. Y recuerden que en el mundo de hoy, el reto es que estamos sobreinformados. Si yo pongo la palabra compasión en el buscador de Internet, me van a aparecer miles de páginas. Si pongo la palabra amor, aunque lo circunscriba amor cristiano, me van a aparecer miles de páginas, de resultados. Entonces, puedo tener una sobreinformación, entonces es una locura. Voy a tener demasiadas cosas para hacer mi mensaje. Entonces, tengo que sacar la tijera y enfocarme muy bien en el mensaje que yo voy a comunicar. Recuerden que en comunicación, a mí a veces se me olvida, tengo que confesar esta máxima, a veces se me olvida, pero hay que recordarla siempre. En comunicación, menos es más. Recuerden, en comunicación, menos es más. A menos tenga yo que comunicar, más comunico. ¿Por qué? Porque el mensaje es más breve, más claro, más sencillo y más fácil de recordar. El gran reto de la predicación es que la gente se quede con el mensaje. Es un gran reto. A pesar de que yo tengo ya, pues, más de 40 años predicando y que he dado clases de predicación y trabajado muchos artículos y partes de libros sobre la predicación, después de tantos años sigue siendo un gran reto
que la comunicación se dé adecuadamente. Si yo les preguntara, por ejemplo, esta noche, muchachos, hermanos, hermanas, ¿qué prediqué el domingo en la mañana? Pues ya les di una ayudadita con la verdad. Y les pregunto, ¿qué prediqué en la tarde? Les di una ayudadita con la justicia, pero a lo mejor no se hubieran acordado. Y si les pregunto, ¿qué pasajes bíblicos usé? Pues menos, no se van a acordar. Entonces la memoria no está de nuestro lado para que el mensaje se pueda retener. Por eso en algunos casos los predicadores también usamos, yo ya no lo hago, usamos ayudas escritas. Se puede entregar un bosquejo para el que escucha, y como yo lo hago en la clase después del culto, la clase de enseñanza, se puede dar un bosquejo con espacios en blanco. Y hay personas que son visuales, van a ver nada más la pantalla. Hay personas que son auditivas, van a preferir nada más escuchar con atención. Y hay personas que pueden preferir escribir porque aprenden más. Entonces, si ustedes reparten un bosquejo con las ideas básicas y espacios para escribir, en donde dejen en blanco la palabra clave, entonces ya van a lograr que la gente, además de que oye, que lee, escriba y puede recordar más. Son alternativas para la comunicación. Bueno, entonces, la estructura del mensaje no son tanto puntos, sino es como una carretera que es para partir de un punto y llegar a una meta. Entiendan ustedes este pequeño esquema como una carretera en el que yo parto de un punto para llegar, perdón, a una meta. Muy bien, ¿cuál es mi primer punto? Aquí ustedes están escribiendo, haciendo su bosquejo para predicarlo, su resumen, y el primer punto, el primer parrafito se llama, yo aquí no puse la palabra para no confundirlos, pero se llama exordio, el primer punto, o la primera etapa del mensaje. ¿En qué consiste el exordio? Exordio significa en este contexto hacer contacto con el auditorio, recoger la situación humana que se palpa y debe de durar de mi mensaje no más del 10%. ¿Ok? Hay muchas maneras en que uno puede tratar de comunicar en el exordio, primera etapa del mensaje, exordio. Aquí es cómo yo, que voy a comunicar, entro en contacto con los que me escuchan. Esto es retórica. Acuérdense que la retórica está centrada en el auditorio. Entonces voy a predicar yo sobre la verdad. Tengo que pensar. Tema de la verdad, ¿cómo me comunico con mi auditorio? ¿Cómo podemos encontrar un puente de comunicación para lo que ellos les interesa de la verdad, yo pueda también reflejarlo? Si yo no logro captar el interés, ya los perdí todo el sermón. Es muy usual que los pierda. Yo me di cuenta que los pierdo cuando se paran, se sientan, salen al baño, regresan, platican entre ustedes, ven el teléfono, voltean. Para mí como pastor no me debe molestar para que los regañen. Digo, sí los puedo regañar y no crean que me faltan ganas, pero mi posición de comunicador es, ¿los estoy enganchando o no se están enganchando conmigo? Recuerden que hay un reto de cultura, de intereses. No pasen por alto un hecho clave en Jezreel. Tenemos una mayoría de auditorio de mujeres y una mayoría de auditorio de edad arriba de la edad mediana, más de 50 en la mayoría. Entonces, si yo voy a comunicarle a esta congregación, pues yo pienso, a ver, una mujer, una hermana de más de 50 años, ¿qué tendría que interesarle la verdad? El tema de la mañana o en la tarde, la justicia. ¿Qué tenía que interesarle? Entonces empiezo el domingo en la noche con la historia del pastor que agarró un garrote y golpeó a una persona, tratando de generar interés. Alguien que es un cristiano y que reacciona violentamente frente a la injusticia. ¿Por qué la injusticia importa? ¿Por qué no nos importa? En fin, esa primera parte del sermón no quiere explicar el texto bíblico. Estoy entrando al tema, pero mi interés es en esa primera parte que debe de durar el 10% del sermón. Yo tengo defectos como predicador. Uno de mis defectos es que yo le doy mucho tiempo a la introducción.
tengo que acortar mis introducciones. No más, si yo predico, digamos, 45 minutos, mi introducción, mi exordio debe durar 4 minutos y medio, más o menos. Yo no quiero quedarme ahí. Lo que quiero es nada más entrar. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Despertar el interés. Dicen los que saben de comunicación que si la persona no se enganchó con ustedes los primeros 3 minutos, ya no se enganchó. Y lo que queremos es que él permanezca conectado conmigo. Entonces yo pienso, este tema cómo le puede afectar? Acuérdense que hay cosas que siempre generan interés, por ejemplo, el misterio. Entonces uno hace preguntas. Les gustaría saber, sin decir qué, depende de mi tema, ¿no? Les gustaría saber, genera un interés. Les voy a platicar una historia interesantísima de este tema, genero el interés. Fíjense que me enteré de un gran drama que tiene que ver con genero interés. No echemos mano de ilustraciones ya muy usadas, de libros de homilética. Ya el mundo, la gente le dice, son antiquísimas, aburridas generalmente. Entonces, ¿qué se puede usar? El periódico, las revistas, los noticieros, las películas de series, porque la gente ahí se comunica conmigo, yo me comunico con ellos. Si tengo tiempo, busco un tema de periódico, de revista, que tenga que ver con el tema, la justicia, la verdad, la compasión, el amor, la esperanza. Mi trabajo de investigación también tiene que ver con los temas que a la gente le interesan y que yo como predicador voy a abordar. Ahora, muy importante, no vendan nada al inicio que no van a dar, porque luego la introducción estuvo buenísima, pero nunca habló de eso, entonces nos decepcionó, porque nos dejó con el interés hasta arriba, pero ya cuando desarrolló el sermón, nunca tocó el tema. Qué decepción. Entonces, si yo digo que voy a hablar de algo, pues tengo que hablar de eso, para que sea consistente con mi mensaje. Muy bien. Exordio. Identifico el tema, busco la comunicación con mi auditorio, por qué es relevante para ellos, cómo lo humano se manifiesta. Recuerden que aunque es un tema espiritual, la persona que me escucha es un ser humano de carne y hueso. Si yo tengo una historia que contar mía, de algo que a mí me pasó con ese tema, que puede ser incluso una situación vulnerable o deficiente, puede causar interés. Yo he luchado con ese tema, con la justicia, o he luchado con el tema de la verdad. De repente me di cuenta que fácilmente comento mentiras. Una vez dije una mentira y fue un terrible error y puedo compartirlo, genera interés. El que está hablando es como yo. Es un ser humano que también puede tener dificultades, pero la palabra de Dios nos auxilia. Entonces, es la parte del exhorto. Segunda parte, segunda etapa, segundo momento del proceso de comunicación. El nombre se llama proposición en la retórica, pero más que aprendan el nombre, digamos, el nombre propio de la retórica, ¿qué se busca hacer? La solución. Ya planteamos el problema en el exordio, ya planteamos el que la gente se enganche conmigo. Ahora voy a la proposición que aquí está en verdecito y pusimos, en la proposición está mi idea fuerza. Déjenme usar este concepto que no me gusta, pero creo que ayuda mucho. ¿Qué voy a vender? Aquí está mi idea fuerza. Tú tienes dolor de cabeza, exordio. Yo te voy a proponer que te tomes una aspirina. La proposición. Puedes usar la expresión, les propongo. El desafío que Dios tiene para nosotros es este. La solución de este problema es este. He encontrado que la mejor manera de resolverlo es esta. Muchos expertos en la vida han encontrado que esa forma de resolver el asunto es este. Entonces, voy a ofrecer una solución a una problemática. Si yo no respondo a una problemática, entonces no hay interés. Sí, recuerden, el sermón no es para dar información, no es una clase, no es para mostrar conocimientos. Se trata de orientarnos a la vida y que la gente cambie su forma de vivir. Entonces, no es información lo que quiero dar, sino un mensaje de Dios. Entonces, aquí es la idea fuerza, también se puede llamar la proposición, o puedo llamarla la tesis que voy a proponer y que responde al punto anterior. La proposición viene después del exordio, porque el exordio plantea el problema y la proposición da una solución. ¿Cuánto tiempo dura? El 15% del mensaje.
de tiempo. Si estamos hablando en términos de palabras, al final de su resumen tal vez tengan 300, 400 palabras, pues el 15% de esas 400 palabras, de 2 cuartillas, entonces les va a arrojar una X cantidad de palabras y así lo pueden medir muy fácilmente en Word. Entonces, ese es el segundo momento. Tercero, muy importante, esta es la médula del mensaje y dura el 40% del mensaje, del tiempo. Aquí es problema, solución y el tercer paso es muy importante. ¿Cómo te convenzo? ¿Cuál es mi prueba de que esto es lo que debes de hacer? Creer, pensar, valorar, practicar. Cualquier palabra aquí cabe. Tienes que creer, tienes que pensar, tienes que asumir, tienes que practicar. ¿Cómo te convenzo de que es la mejor? Pues como yo predico la Biblia, no es un convencimiento racional, ni argumentativo, ni de conveniencia, ni de utilidad. Es la prueba del texto. Aquí saco mi trabajo con el texto bíblico. Generalmente yo empiezo a predicar con una parte de exordio, lograr el interés, paso a una parte de proposición y entonces ya en el tercer momento empiezo a trabajar el texto bíblico. A veces empiezo leyendo el texto bíblico, depende mi objetivo en ese mensaje o el tiempo de que dispongo, o quiero desde el principio lanzar el texto, pero si no, en el tercer momento es cuando saco a colación mi texto bíblico. Y voy trabajando el texto, explicando el texto, comunicando el mensaje, enfatizando la enseñanza, puedo hacer un poquito de gramática, miren, estos verbos significan esto, son muy importantes por esto, o la idea del autor es esta, a nosotros nos dice tal cosa, entonces voy a usar el texto para tratar de convencer al que me escuche de que mi mensaje es el mensaje de Dios. Recuerden, retórica es convencer a mi auditorio, convencer a mi auditorio. Un buen vendedor de licuadoras es aquel a quien su cliente le compra la licuadora. Y para que mi cliente me compre la licuadora, tengo que convencerlo de que vale la pena comprarme la licuadora. Entonces, todo mi mensaje en el tercer punto, que se llama confirmación, es como tratar de demostrar, es la prueba, de hecho la confirmación es la prueba, que mi producto es el mejor. ¿Por qué? Pues que es el de la palabra de Dios, es el del Señor, se ha validado por muchos siglos, tiene la autoridad de la palabra de Dios, aquí el Señor nos habla. Entonces yo estoy convenciendo al que me escucha de que mi mensaje tiene la autoridad divina, como con el texto bíblico. Entonces, si yo lo pongo en términos de ventas, es mi licuadora es la mejor. Mira, tiene el mejor vaso, es el mejor cristal, tiene el mejor motor, ahorra energía eléctrica, tiene muchas velocidades, lo puedo usar también para picar. Ya te vendí toda mi producto. En el caso nuestro es el mensaje de la palabra. Y ustedes y yo sabemos, lo voy a decir al final, que el que convence es el Espíritu Santo. Nada más que tomen en cuenta una cosa. El instrumento que el Espíritu Santo usa, pues son ustedes. No hay otro. ¿Qué usa el Espíritu Santo? Al que comunica. Porque ese es el instrumento que él usa para que llegue el mensaje y él obre en el corazón del que escucha. En la interpretación, no lo dije, me gustaría regresar un poquito a eso. En la interpretación es muy importante que ustedes consideren que la hermenéutica o la disciplina que se encarga de la interpretación tiene dos aspectos. Es un método, hay reglas, como yo di algunas aquí, para interpretar, pero también es un arte. Es como la música, ustedes me van a entender mejor cuando hablamos en términos musicales. Allí está la partitura. Hay que leer las notas con la guitarra, con la voz, con el piano y seguir lo que dice el autor, el músico, lo que escribió en su partitura. Pero yo puedo escuchar la misma canción entonada por Marcos Witt, o por Jesús Adrián Romero, o por Miel San Marcos, o por la cantante que ustedes quieran. Y la misma canción se interpreta de forma distinta. Cada intérprete le pone su sello. Entonces,
La interpretación también tiene una parte de arte, de intuición, de participación del que está interpretando. Más creativo, más imaginativo, usa mejor lenguaje, mejores imágenes, mejores ilustraciones. Entonces también recuerden que la predicación tiene una parte, digamos, creativa. El mismo texto se comunica mejor si el comunicador es más creativo, porque despierta la imaginación, despierta el interés, así que eso no lo descarten. Dios convence al que me escucha por el Espíritu Santo, pero el instrumento que él usa es el predicador. Esa es la importancia del predicador para comunicar el mensaje que el Señor tiene que dar. Entonces aquí yo, en la confirmación, tercer parte del mensaje, voy a presentar toda mi argumentación del texto bíblico. Estoy usando la palabra argumentación. Aquí no tenemos ningún abogado, pero los abogados reciben en su formación profesional también retórica, porque ellos cuando están frente a un jurado, frente a un juez, tienen que convencer. ¿Cómo lo hacen? Con una argumentación. En el caso de un abogado, una argumentación legal, con leyes, con reglamentos, en fin. Arma todo su alegato. Esto equivale al predicador. Armo todo mi alegato, armo todo mi argumento para convencer. Ese es mi objetivo, presentar elementos que convenzan al auditorio. ¿Ok? Entonces, siguiente parte, ya vamos a la 4, a la parte número 4 de mi mensaje. Pues no son puntos, sino son un proceso que parte de un lugar para llegar a la meta. Muy bien. El cuarto punto se llama epílogo, pero otra vez no se preocupen tanto por la palabra. Y quiere decir, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar en tu vida si aplicas mi propuesta? O sea, si tú me haces caso y esto lo practicas, ¿qué puede pasar en tu vida? Porque nadie va a hacer nada si no siente que en algo le va a beneficiar. Nadie. O sea, yo voy a comprar una licuadora porque creo que me va a servir, me va a ser útil. A veces es tan bueno el vendedor que hasta lo que no sirve lo venden, pero bueno, ese es otro boleto. El punto es que si yo voy a asumir algo es porque creo que lo que me está diciendo, que me está hablando, me convenció y me beneficia. Entonces piensen, en este punto 4 es, a ver, si son mujeres los que me escuchan, ¿cómo le beneficiaría? Si son jóvenes, ¿cómo les beneficiaría? Si es una población mezclada, ¿cómo matrimonios, varones, tercera edad, adolescentes, cómo les beneficiaría? Hay que buscar cómo esto que he compartido puede transformarles la vida a los que me escuchan. Es como soñar. Aquí los pongo a soñar. Véanse cómo se verían practicando esto. Cómo se imaginan en una vida auténtica, veraz. Cómo se imaginan con una vida justa. ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo serían como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como matrimonio, como familia, como congregación? A veces yo aquí uso mucho Jezreel. ¿Cómo sería Jezreel? ¿Cómo se vería Jezreel? ¿Qué debería ser Jezreel? Porque está en un auditorio que es una congregación. Aunque los que escuchan por internet no están físicamente en Jezreel, que a lo mejor algunos no son Jezreel, pero mi auditorio que está aquí presencial es esta iglesia. Entonces, si yo los desafío, los reto, los exhorto, los invito a que en este punto puedan comprarme la idea y ver el beneficio que vendría para ellos. Y por último, aquí en azulito, es la resolución. El punto anterior, 10%, este último punto, 10%. ¿Qué quiere Dios? Que creas. Y esa es la parte final, ya es la aplicación última. Hoy te vas a ir de aquí creyendo esto. ¿Qué quiere Dios que hagas? Hoy te vas a ir aquí con la resolución de hacer esto. ¿Qué quiere Dios que cambies en tu vida? Dice Pablo, el que hurtaba, no hurte más, que trabaje para que tenga de qué vivir. ¿Qué quiere Dios que tomes? ¿Qué decisión debes tomar? Decídete, rompe con el novio que no debes de tener, rompe con un mal hábito que no debes de tener en tu vida, rompe con un mal comportamiento. O sea, aquí es toma una decisión, o en positivo, hace esto,
comprométete a ser un diezmador, toma el compromiso de ser un ofrendador, alguien quiere integrarse a los servidores de la iglesia, te gustaría tener un ministerio, te invito a que te sumes, dinos acabando el mensaje que contamos contigo, o sea, práctico. ¿Qué espero que hagan en la práctica? Esto es la parte final, la resolución o la última parte del mensaje como un tipo de conclusión. Esa es la estructura de la preparación ya del mensaje, lo que yo voy a comunicar a la congregación. Tiene una pequeña estructura para que no se me caiga. La tercera parte, que es la confirmación, voy de regreso, que está en verde un poco más intenso, esto que se llama confirmación, en mi estructura se relaciona con el título del sermón. El título del sermón se desprende del texto. Entonces, la confirmación, que es la que trabaja el texto, da lugar al título del sermón. El epílogo, ¿cuál es el epílogo? Se desprende de esto. Recuerden, te propongo esto, va a pasar esto. Esta es la prueba. Te propongo esto, va a pasar esto. Porque se relaciona la proposición con el epílogo. Aquí hay un vínculo lógico. Si esto, entonces esto. Aquí está. Y por último, la resolución. Este fue el problema con el que empecé. Lógico, se relaciona con la resolución. Tienes esto, finalmente vete de aquí haciendo esto. Llegaste con esto, vete con esto. Hay una relación lógica entre este punto y este punto. Muy bien. Un ejemplo, para todavía tratar de reforzar la idea general de lo que estoy explicándoles. El que va a predicar, póngase en el lugar del fiscal. Es un juicio, ¿no? Este es el fiscal. Aquí está el tetraje viendo a su jurado. ¿Qué quieres lograr en ellos? Aquí está el fiscal. ¿Qué quiero lograr en ellos? Que ellos decidan que la persona que yo estoy llevando a juicio es culpable. ¿Cuál es mi objetivo? Convencerlos. Argumento, presento pruebas, traigo testigos para convencerlos de que ellos decidan que es culpable. El buen fiscal o el buen abogado defensor generalmente trata de establecer un puente de comunicación con su jurado. Lo hemos visto en las películas, ¿no? Investigan quién es el jurado, cómo son, lo que más puedan saber de ellos, porque a él le interesa conocerlo más de ellos para establecer un puente emocional con su auditorio. Si él logra tocar sus corazones, ya está muy adelantado en su tarea como abogado. Desde el principio, él quiere proponerles una sentencia. En este juicio yo voy a demostrarles que Juan Pérez es culpable porque tengo pruebas suficientes, testigos que son incontrovertibles de que esa persona ustedes deberán declararla culpable al final de este juicio. Desde el principio yo quiero llevarlos a una decisión. Entonces, es justamente llevarlos a una sentencia. Y para eso, ¿qué hace el fiscal? Pues da pruebas, presenta testigos para convencer a su jurado. Esos son los que escuchan en Jezreel, son sus oyentes, y estos son ustedes. Pueden ser el fiscal o pueden ser el abogado defensor, el que les guste más. Pero aquí hay una relación, él va a argumentar, va a echar mano de testigos, va a convencer para llevar a ellos a una decisión. ¿Ok? Fin de nuestro mini curso de 4 sesiones, fin de la clase de hoy, y les dejo con algunas recomendaciones prácticas sobre la predicación. Primero, oren. Oren antes, oren durante, oren después. La oración los comunica con Dios, abre sus corazones al Señor,
les hace depender de Dios en su mensaje, oren. 2, no confíen en ustedes. Todos cometemos errores, estamos aprendiendo, confíen en Dios. Si ustedes dan el mensaje que Dios quiere que den, el Señor los va a usar. Lo importante de un comunicador que comparte el mensaje de Dios es ser un instrumento útil, maleable, que sea adecuado para transmitir. A más me disminuya yo, más el Señor se puede manifestar. A menos protagonista sea yo, más el Señor se puede manifestar. Todos tenemos estilos de comunicación, algunos son más protagonistas, otros menos, pero se debe de buscar siempre que no se ponga la atención en el comunicador, sino en el mensaje. Por ahí hay una pequeña historia de la corbata del locutor. Dicen los expertos en comunicación que la corbata del locutor no debe ser de un color chillante o con muchas franjas o con mucha decoración porque va a captar la atención del que escucha, del que ve o que escucha, bueno, más bien del que ve, y no van a escuchar el mensaje. Es decir, el que comunica no debe llamar mucho la atención para que no se quede la atención en el que habla, sino que siempre la atención se lleve al mensaje. El protagonista es el mensaje. Tercer consejo práctico. Si ustedes leen mucho lo que tienen para el mensaje, dejan de ver a la gente y ahí se rompe la comunicación. Entonces, lo más recomendable es memoricen lo importante y de ahí vayan bordando una idea para el exordio, una idea para la proposición, un parrafito para la confirmación, una idea para el epílogo, una idea para la resolución. Y memorícenlo. Véanse frente al espejo, ensayen, vean cómo hablan, cómo pronuncian, cómo miran, cómo se colocan su posición corporal frente al espejo. Eso es importante para que uno también es el instrumento, pero memoricen lo importante. 4, comuniquen con gozo y con esperanza. No se trata de que regañen. Además, acuérdense que ustedes son jóvenes, no están en una condición de edad, de vida para regañar a un adulto. Entonces se requiere una doble porción de humildad para que sean instrumentos útiles. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, a las hermanas, háblale como a mamá. Aunque yo sea un predicador, a mis hermanas mayores debo hablarles con el respeto que le hablaría a mi mamá. A mis congéneres como hermanos y a los niños y jóvenes también con respeto y con cariño. Pero comuniquen con gozo, con esperanza. La gente que llega al culto quiere salir con gozo, con esperanza. No quiere salir golpeado, traqueteado, apedreado, lastimado, regañado. Hay gente masoquista que le encanta, pero eso es una enfermedad emocional. Ese es otro boleto. Nosotros queremos ser comunicadores de esperanza y de vida. Y por último, ya lo decía yo, recuerden, por último, el Señor hace la obra, no ustedes, es el Espíritu Santo, pero Él hace la obra a través de ustedes. Son los mensajeros. Muy bien, pues les agradezco que han sido pacientes. Ahora sí, díganme preguntas, dudas, comentarios, protestas, inconformidades, complejos. Por mi parte, no, pues todo bien. Ya en la preparación del tema, y ahí tendré mis dudas. Ahí lo molestaré. Perfectísimo. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios? Yo ya le advertí que le voy a estar molestando por WhatsApp, pastor, así que todo en orden hasta el momento. No te preocupes, con toda confianza, créame que me da mucho gusto poder ayudarles con preguntas, dudas por WhatsApp. Si tienen alguna cosa que me quieren mostrar, hacemos un Zoom, vemos su bosquejo, lo revisamos, el título,
la idea fuerza, que es muy importante. La idea fuerza es lo que queremos comunicar, que esté bien construida, que sea atractiva, que sea sugerente. Lo que necesiten, tenemos aquí al próximo para Mariana y para Brian, ¿verdad? No, para Max y para Mariana, de aquí al próximo domingo. Y para los demás, pues cuando les toque, entonces tendrán tiempo de... Además, los que vengan después, pues ya verán lo que hicieron los anteriores y ya tienen un punto de comparación. Muy bien, ¿ninguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Duda? No, pastor, está muy claro. Y cualquier cosa, pues yo igual, yo en realidad yo tengo a mi hermano, así que no estoy tan, no tengo problema en eso. Bueno, perfecto. Excelente. Muy bien, muchachos y hermanas queridos, pues me da mucho gusto que pudimos aprovechar estos 4 lunes para avanzar un poquito en su preparación como comunicadores, predicadores. Confío en que Dios los va a usar. Y déjenme entonces que oremos para que terminemos con una oración. Padre, muchas gracias por la disposición de cada uno de mis hermanos por prepararse, por mejorar, por pulir su tarea de comunicar tu palabra, Señor. Sabemos que todos vivimos circunstancias en nuestra vida desafiantes, tenemos inquietudes, problemas, luchas. Conserva sus corazones gozosos, con aliento, que puedan ser dedicados en el estudio de tu palabra. Bendícele, Señor, muy, muy ricamente. Les ponemos en tus manos y oramos por ellos, por la iglesia, para que escuchen, para que sean bendecidos y para que también podamos tener jóvenes que escuchen tu palabra durante estos domingos, Padre Santo. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Algo que no les comenté es que en la interpretación lo que uno siempre trata de hacer es buscar información. Entonces uno acude a comentarios bíblicos o material. Lo pueden hacer, pero no hagan mucho, porque todo comentario bíblico que puede ser bueno o malo, pues tiene la interpretación del escritor. Entonces en esta primera etapa no se aflijan tanto por buscar mucha información, hagan su trabajo con el texto bíblico y con eso creo que va a ser suficiente. Ya después, con más tiempo, si tenemos oportunidad, les explico qué comentarios son buenos, cómo ayudan, qué diccionarios bíblicos, qué concordancia, pero es una labor ya más de detalle que no quise abordar en esta primera sesión. Bueno, abrazo a todos. Gracias, pastor. Buenas Cuídense noches a mucho. todos. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas Gracias, hermano. Buenas noches. noches. Bye bye. Ay, aquí está Milis también, ¿eh? Yo sé que Mili que está es anónima, de anónima. Para que le ponga asistencia. Aquí está, Exacto. pero aquí está. De todas maneras, si alguien no lo pudo ver o quieren repasar, va a quedar grabado, lo voy a subir a Academia Abierta y también a Jezreel, ¿ok? Sí, pastor, gracias. Nos vemos. Ay. Bye, papá.